El electroimán. ¿Qué es un electroimán? Es un dispositivo que se comporta como un imán al hacer circular por él una corriente. Esto significa que solo produce un campo magnético cuando hay paso de electrones, cuando hay una densidad de corriente. Es por esto que todo electroimán, al igual que los imanes, tendrán polos magnéticos, norte y sur. Estos dispositivos surgen gracias al principio básico de que las corrientes eléctricas originan campos magnéticos. Para determinar la dirección del campo magnético se utiliza la regla de la mano derecha, es decir, se toma el alambre con el pulgar en dirección de la corriente, en donde la dirección del campo será dada por la dirección de los dedos al cerrar la mano en el alambre. ¿Cuál es su estructura? Está formado por un núcleo ferromagnético enrollado por un conductor de corriente, como el alambre en forma de bobina conocido como solenoide. Es importante que el conductor, una vez enrollado, la distancia entre cada espira sea mínima, ya que esto influye en la magnitud del campo magnético por el cual pasará una densidad de corriente. Ahora vamos a elaborar el electroimán. Para esto necesitamos de alambre de cobre, una batería y algún material ferromagnético, en este caso un clavo. A medida que la corriente circula a través del alambre, generará un campo magnético que sigue el eje de las espiras. Aquí se originan las fuerzas magnéticas perpendiculares al campo, que en este caso es la fuerza de atracción que sienten los chinches por el electroimán. Como podemos observar, si se deja de pasar corriente, el clavo queda magnetizado, pero la magnitud del campo disminuye. ¿Cómo funcionan? El electroimán genera un campo magnético similar al de un imán. Esto se da gracias a la estructura que tiene. Ya sabemos que un campo magnético puede ser producido por una densidad de corriente. Y si observamos la estructura del electroimán, vemos que este está formado por un solenoide. Entonces, ¿por qué debemos utilizar además un material ferromagnético? Para esto vamos a analizar el campo magnético que produce un solenoide. Como ya les había comentado, es importante que el solenoide tenga las espiras con una distancia mínima entre ellas, ya que como podemos observar, el campo magnético de un solenoide bien enrollado tendrá en su interior un campo magnético uniforme similar al del imán. Esto se debe a que el campo magnético producido por cada espira se sumará con el campo de la siguiente y así sucesivamente. Pero si las espiras del solenoide están separadas, el campo magnético que se origina en su interior no es uniforme y por lo tanto en magnitud será más débil. Por esto es ideal que el solenoide tenga las espiras juntas. Si lo comparamos con el campo magnético de un imán, vemos que las líneas de campo serán las mismas, pero en magnitud es menor. Entonces, si introducimos en el solenoide el material ferromagnético, las líneas de campo magnético aumentarán. Esto se da cuando la corriente eléctrica pasa por el conductor, haciendo que el campo magnético del solenoide penetre en el hierro, provocando que sus dominios magnéticos giren alineándose en paralelo, logrando que actúe como un imán. Obteniendo con esto que la magnitud del campo magnético producido por el electroimán será igual al campo magnético del imán. Ahora miraremos de qué depende la magnitud del campo magnético y para esto utilizaremos la ley de Ampère, en donde el campo es igual a la permeabilidad en el vacío por el número de espiras multiplicado por la corriente. Gracias a esta relación es posible determinar y regular el campo magnético originado por el electroimán, ya que este es directamente proporcional a la cantidad de espiras por unidad de longitud que tenga el solenoide y a la cantidad de corriente que nos suministre la fuente. Los electroimanes tienen diversos usos hoy en día. La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es que el campo magnético puede ser rápidamente manipulado en un amplio rango, controlando la cantidad de corriente eléctrica. Son la base de muchos dispositivos, siendo usados en los automóviles, medios de transporte, grúas,
trenes de levitación magnética, motores eléctricos rotatorios y lineales.